tenemos una metodología de la presentación. Yo abordo un poco la parte de la contextualización y la presentación de cómo hemos llegado a investigar, y Víctor lo que hace es presentar las conclusiones. Así lo hicimos en Lima el jueves y este es el formato con el que estamos nosotros presentando nuestro libro. En primera instancia, agradecer las generosas palabras de los que nos antecedieron. Segundo, agradecer la presencia de las autoridades del gremio periodístico, y también veo bastante rostro joven en esta sala. Veo el interés por el tema, los felicito porque de verdad ese es parte de nuestro compromiso como periodistas. Entonces, eso demuestra también el interés por el caso. Yendo de lleno ya a lo que significa el libro, contarles un poco que para nosotros este tema hace resultado siempre fundamental. Cuando uno recibe una noticia como esta, es difícil que pase desapercibido en el tiempo. El hecho de Uchurajay ha marcado a nuestra sociedad, a las generaciones que crecimos o de alguna manera somos los hijos de la violencia. Como decía el moderador, el presentador, nosotros somos ayacuchanos. Nosotros sentimos la violencia también de alguna manera. Perdimos muchas cosas materiales, pero no nuestra identidad ni nuestra cultura. Entonces, hemos abordado el tema desde ese principio, desde el concepto de entender la violencia, de cómo afectó este caso en una manera integral, y ese fue nuestro objetivo, junto con encontrar qué pasó el 26 de enero de 1983. Aquellos que tienen ya el libro podrán ver que en la portada no solamente resaltamos los nombres de los periodistas y el guía, sino también los comuneros de Uchurajay. Porque ese caso del 26 de enero del 83 marcó para siempre por igual al gremio periodístico, a los deudos de los periodistas y a una comunidad que nunca más volvió a ser la misma, que sufrió el ataque sistemático de Sendero, las agresiones de las Fuerzas Armadas, hasta convertirse en un pueblo fantasma y desaparecer. Entonces entendamos que este caso sucedió en un contexto, fue un escenario de violencia, y eso es lo que quizás no hayamos procesado en su integridad. Cuando sucede la matanza el 26 de enero, muchas veces yo he escuchado que tanto en el gremio como en algunos familiares se preguntan cómo una comunidad puede reaccionar con este nivel de ensañamiento, de insanía, de agresión, y asesinar tan salvajemente a 9 personas y a un 10º comunero aquel día. ¿Es posible este nivel de agresión cuando no puede existir justificación de por medio? ¿Cómo personas que llegan pacíficamente a un lugar sin mediar mayor explicación son asesinados? Y ese tipo de comentario y esa forma de pretender analizar la matanza es la que nos ha acompañado durante todo este tiempo, y de ahí no hicimos un ejercicio un poco mayor para entender por qué se produjo la matanza. Cuando nosotros comenzamos la investigación y comenzamos a encontrar información, íbamos hallando documentos, testimonios, algunos otros estudios como la del historiador Ponciano del Pino, que nos iban dando información del contexto en el que se produjo la matanza, porque hubo un contexto, no fue un hecho aislado. Contexto que más o menos a grandes rasgos se lo voy a comentar esta noche. Sendero ingresa a Uchurajay, comienza sistemáticamente a pretender infiltrar Uchurajay desde 1981 y de manera más regular desde el año 82. Hay un primer personaje que aparece en la escena que es conocido en la comunidad como el camarada Martín. Él se identificó como Martín Ayala. Él logra captar a algunos jóvenes, él logra nombrar un comisario en la zona, en la comunidad, y pretende establecer un poder paralelo al interior de esta comunidad, que obviamente tiene su propia estructura de poder, tiene sus propias autoridades, tiene sus propios líderes locales. Estos líderes locales obviamente no vieron con agrado la presencia de Sendero. Al principio lo toleraron, pero ¿dónde se produce la colisión? ¿Dónde se produce este desencuentro? A partir de que Sendero decide adoptar algunas decisiones que no son del agrado de la comunidad. Una de las primeras es comenzar a generar una escuela de adoctrinamiento para mujeres
que en una comunidad tan cerrada como Uchurajay y desde nuestra visión occidental machista, era un poco extraño que gente que no era de la comunidad quería reunirse solamente con mujeres y dejar fuera a los varones. Para ellos ya eso era extraño, que sus esposas, sus hijas, sus hermanas sean reunidas por Sendero, y ellos comenzaron a preguntarse qué están haciendo con nuestras mujeres. Esa era una primera inquietud. La segunda es cuando Sendero ya establece una autoridad local que desconoce la existencia de una estructura de poder ya local. O sea, ya había una autoridad local. Nombrar una autoridad paralela era algo que ellos no iban a soportar. Otro factor fue que finalmente Sendero pretende prohibir algunas fiestas patronales o fiestas que regularmente se celebraban en la comunidad, que para ellos evidentemente también era otra colisión contra su identidad, su cultura. Finalmente, Sendero pretende tomar la comunidad y comienza a desaparecer también jóvenes de la comunidad, a quienes captan y los llevan a otras comunidades en sus fases de adiestramiento y para que vayan aprendiendo a incursionar en comunidades. Estos jóvenes iban desapareciendo sistemáticamente por 2, 3, 4 semanas, lo que origina que la comunidad también comience a cuestionar esta desaparición de jóvenes. Entonces, las viejas autoridades, los Barayoj, deciden retomar nuevamente el poder, recobrar otra vez la autoridad al interior de la comunidad. Y es el presidente de la comunidad, Alejandro Guamán, quien abiertamente confronta con Sendero, quien abiertamente rechaza la presencia de Sendero, y es asesinado en diciembre del 82. Sendero asesina al presidente de la comunidad de Uchurajay en diciembre del 82 en una muestra de confrontación abierta de ambas partes. Como entenderán, dentro de una comunidad el presidente es la máxima autoridad, y en ese momento Sendero lo que estaba haciendo era descabezar a la máxima autoridad y desconocer su condición de autoridad, de líder. Esto ya genera un escenario de confrontación que evidentemente también les motiva que los comuneros entiendan de que ya debían ellos organizar de alguna manera el rechazo a Sendero. Ya había un muerto de por medio. Entre diciembre y los últimos días de ese año 82, Sendero asesina una serie de comuneros también, que habían estado mostrando su desacuerdo, su rechazo a la presencia de ellos. Finalmente, un grupo de comuneros decide bajar a Huanta a pedir ayuda a las Fuerzas Armadas para que de alguna manera los protejan de esta violencia que estaban sufriendo. Las Fuerzas Armadas no disponen de suficiente personal como para enviarles un contingente, pero le dicen que en algún momento van a ingresar a la zona. La última semana de diciembre, una patrulla llega a Uchurajay, se establece en Uchurajay, convive con los comuneros, y es ahí donde nace la primera consigna de: no se preocupen, ustedes maten a todos los que vienen por tierra, que nosotros vamos a venir por aire. Los organizan, les dan una suerte de entrenamiento básico militar, les enseñan a hacer trincheras, les hacen algunos ejercicios físicos, dejan 2 delegados en la zona, determinan algunos roles, como darle a los pastores que están ubicadas en las partes altas, que habitualmente siempre están pastando sus ovejas en las partes más elevadas, le dan el rol de vigías. Les dicen: ustedes que están en las partes altas, cuando noten la presencia de extraños, comiencen a gritar, reporten para que la gente abajo se organice ante la posibilidad de un ataque. Y dejan algunas pasamontañas, dejan linternas para que puedan hacer rondas nocturnas, y les dicen: ya vamos a regresar. El 1 de enero de 1983, la comunidad de Uchurajay se reúne como habitualmente se reúnen las comunidades, pero en esta ocasión había una patrulla que los acompañaba. Dentro de la agenda figuraba esta vez, a diferencia de las agendas habituales, el acuerdo, si es que había consenso en la asamblea, de declarar la lucha contra Sendero, combatir a Sendero y rechazar su presencia. Este documento que existe
no es solamente un testimonio o un recuerdo, sino es un documento. Lo encontró el historiador Ponciano del Pino, figura en una tesis de doctorado que lo hizo para la Universidad de Wisconsin, nunca circuló aquí, nosotros lo encontramos y finalmente conversamos con él, y este documento está dentro de los documentos que se van a mostrar en el Museo de la Memoria en Lima, lo tiene el historiador, y acredita fehacientemente, con firmas de comuneros, los cuales podían firmar, y con huellas digitales, el acuerdo que adopta ese 1 de enero del 83 para luchar contra Sendero, para enfrentarse y rechazar su presencia. Así como pasó en Uchurajay, las comunidades de Iquicha adoptaron el mismo acuerdo, rechazar la presencia de Sendero, organizarse y comunicarse entre ellos ante la eventualidad de que sean atacados. La muerte de los 7 terroristas, de los 7 senderistas en Huachao, formó parte de este acuerdo. La comunidad de Huachao asesina a 7 senderistas en el marco de este compromiso, porque así como Uchurajay había firmado su acuerdo, la comunidad de Huachao también había hecho lo propio. Es este hecho, obviamente, lo que motiva que nuestros colegas vayan a descubrir y a entender, porque había la idea de que los comuneros no habían asesinado a estos miembros de Sendero, sino que habían sido militares quienes habían generado esta muerte. Pero ha habido un dato que también nosotros nos hemos olvidado y que no es un dato menor. La muerte de los 7 senderistas en Huachao se produjo el 21 de enero y el 22 de enero en Uchurajay, 22 de enero, está en el libro y pueden verificar porque existe inclusive citado muy vagamente en la Comisión de la Verdad y no sé por qué. El 22 de enero la comunidad de Uchurajay mata 5 miembros de Sendero Luminoso. 4 días antes de que ingresen los periodistas a Uchurajay, la comunidad de Uchurajay había matado 5 miembros de Sendero Luminoso. Hecho que además es reportado por Eduardo de la Piniela en su último despacho antes de ingresar a la zona. Está publicado en el diario de Marca, el despacho fechado lunes 24 de enero. Junto con él publican la información el diario El Comercio en portada, primera de primeras, lo publica el diario Ojo y lo publica el diario Observador. Así como en Huachao, asesinan en Uchurajay 5 terroristas. Pueden verificar, pueden ir a comprobar, pueden ir a los archivos de la Biblioteca Nacional, esa información existe, y lo que no entendemos es por qué este dato tan fundamental fue olvidado en el tiempo cuando fue publicado, fue de dominio público y siempre existió en los archivos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Nuestros colegas, para empezar, porque lo habían despachado, cuando ingresaban y iban a caminar por Uchurajay de paso hacia Huachao, sabían que estaban ingresando a una zona donde 4 días antes habían asesinado a 5 miembros de Sendero Luminoso. Esa comunidad, lo que desconocían evidentemente eran los acuerdos comunales, eran esta lucha que ya había decidido o que ya había adoptado la comunidad de enfrentar a Sendero, la muerte del presidente de la comunidad, eso no lo sabían, pero sí sabían de que ahí se habían producido 5 muertes de Sendero Luminoso, de 5 miembros de Sendero Luminoso. Lo despachan, repito, está publicado, lo pueden constatar. Cuando yo le muestro esta publicación al hijo de Eduardo de la Piniela, porque entrevistamos a todos los familiares para el libro, el hijo me comenta literalmente, ¿no? Qué temerario fue mi padre. Sí, pues ese es el ejercicio nuestro. A veces nosotros, en busca de la verdad, de la información, de la noticia, porque estamos en plena competencia con los otros medios, no medimos el reparo y no nos acordamos, por ejemplo, que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos padres, que tenemos esposa, que tenemos madres, que después nos van a llorar o van a sufrir demasiado. Dice una recomendación de la agencia EFE en su manual que ninguna noticia es más importante que la vida misma. Es cierto, pero recomendaciones como esas nunca las oímos cuando estamos nosotros en la comisión en busca de la noticia, en busca de información. Ese era Uchurajay cuando llegaron los periodistas.
Ese era el escenario. En esos momentos que llegan los periodistas, 4 días antes esa comunidad había asesinado a 5 miembros de Sendero. Y lo habían reportado. Y habían pasado las Fuerzas Armadas, habían ido a constatar esta muerte y habían vuelto a dejar, y eso lo decimos, habían vuelto a dejar su consigna: ustedes sigan matando. Todos los que vengan a pie, síganlos asesinando. Y esa es la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. La única diferencia que podemos tener nosotros en cuanto a nuestra investigación y la justificada demanda de los familiares, con los cuales nosotros estamos totalmente de acuerdo, es que el día mismo de la matanza de los periodistas no había ningún miembro de las Fuerzas Armadas. No hubo ningún miembro de las Fuerzas Armadas ese 26 de enero. Y nosotros con esto no estamos liberando la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Al contrario, nosotros estamos demandando, y dice la presentación del libro, que el Estado desclasifique información que determine cuál fue esa patrulla que llegó el domingo en la noche del 23 a Uchurajay, recogió la información de la muerte de estos 5 miembros de Sendero y volvió a dejar esa consigna y esta licencia para matar y retirarse de la zona. Eso es lo que sucedió. Nosotros tenemos los testimonios que así lo acreditan y tenemos los testimonios que nos relatan con crudeza qué es lo que sucedió aquel 26 de enero. Está en el libro, no quisiera narrarlo aquí porque sería muy extenso, pero lo que sí podemos determinar es que el nivel de agresividad al que había llegado la comunidad en ese momento, el nivel de desconfianza en el que había llegado y en el que todos eran sospechosos. Ese mismo día 26, ellos habían sometido a un juicio comunal a un joven de la comunidad, acusándolo de ser miembro de Sendero. Iban a asesinarlo, pero la mediación de su familia impide que lo asesinen. En ese escenario de duda, donde todos eran sospechosos de pertenecer a Sendero, la comunidad había endurecido sus decisiones y estaba dispuesto a matar inclusive a sus propios miembros, a los propios comuneros, como sucedió después. El día que llegan los periodistas, no solamente asesinan a los periodistas, asesinan al guía y terminando la noche asesinan a un comunero acusado de ser miembro de Sendero. ¿Quién era este comunero? Severino Huáscar Morales, que había sido nombrado por Martín, el camarada Martín que le cité, como comisario del pueblo. Ese día la comunidad decide asesinarlo porque finalmente ellos habían comprobado, a criterio de ellos, que él era miembro de Sendero y no estaban dispuestos a tolerar a ningún senderista al interior de la comunidad. El testimonio de la persona que se salva, de este joven que se salva la mañana del 26 de este juicio popular, está incluido también en la investigación. Nosotros hablamos con él y él nos narra cómo fue ese juicio popular y cómo fue esa mañana que precedió la llegada de los periodistas. El ingreso de los periodistas a Uchurajay por la bajada de Huayhuajasa, las famosas fotografías de Willy Reto, también son contextualizadas en el libro. Existe la narración que nos permite saber qué es lo que pasó en ese desencuentro, en esa suerte de intento de establecer un diálogo, que muchas veces no nos hemos explicado. Si había 4 quechohablantes, ¿por qué no pudieron ellos entender que eran periodistas? ¿Por qué? Ustedes van a poder acceder a esa información y conocer por qué se produjo ese desencuentro. La famosa desaparición de las cámaras fotográficas y los agentes infiltrados. Una reflexión sencilla. ¿Ustedes creen que si hubieran habido infiltrados en esa comunidad, esas cámaras fotográficas hubieran aparecido? O sea, ¿creen tan tontos agentes de inteligencia de dejar las cámaras fotográficas? Lo primero que podría hacer un infiltrado es desaparecer las cámaras. Y en el libro van a encontrar una información que para nosotros fue muy determinante. Fortunato Gavilán, el teniente gobernador, apareció días después ofreciendo cámaras fotográficas en Tambo. Nosotros hemos encontrado
a esa persona a quien Fortunato Gavilán le ofreció esas cámaras fotográficas. Fue un profesor que no pudo comprarla porque no tenía dinero. Si hubo infiltrados ese día, ¿cómo es que Fortunato Gavilán se quedó con un grupo de cámaras y después las fue a ofrecer para venderlas a mejor postor? ¿Ah? Tratemos de entender un poco. O sea, yo entiendo el dolor de las familias, por supuesto que sí. El libro no es una investigación cerrada, para nada. Nosotros no estamos haciendo esto diciendo, bueno, aquí estamos expulgando las responsabilidades de unos o de otros. Para nada. Nosotros creemos que la fuerza y el Estado en particular tienen mucha responsabilidad y que hasta hoy finalmente no la ha asumido. Y tiene que asumirla. Y finalmente, lo que nosotros pretendemos con este libro, con esta investigación, es que haya un punto de encuentro, por eso citamos a los comuneros, entre dos sectores que han sufrido por igual el nivel de violencia. El dolor no es de un solo lado. Hay una herida cuya cicatriz va a quedar para siempre. Las heridas pueden cerrar, pero las cicatrices son eternas. Ese dolor jamás va a poder olvidarse, jamás. Ni aún sabiendo de pronto quiénes fueron los responsables. ¿Por qué? Porque finalmente están ausentes las personas que nosotros quisimos, que queremos. Entonces, entiendo el dolor de los deudos de los periodistas, pero también hay que entender el dolor de las 135 personas que fallecieron en Uchurajay, que también tuvieron familias, que también tuvieron hijos, padres, que fallecieron en este contexto, en este gran contexto de violencia. Repito, nosotros no estamos cerrando el caso, estamos volviéndolo a poner en agenda para que por fin el Estado asuma su responsabilidad y contribuya a cerrarlo. Nuestra investigación es un aporte, no cierra o no responde a todas las preguntas, abre nuevas preguntas para que finalmente este caso, que tanto nos duele a todos, llegue a conocerse la verdad que estamos esperando hace 32 años. Muchas gracias.